Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estamos de nuevo? Pues nada, vamos a por un segundo directo que tenemos hoy con con Iván Jiménez, y vamos a hablar de los test prenatales no invasivos, que es que ya tengo tantas cosas que a veces se me por el test hay, para qué sirven, si nos interesa o no hacerlos, qué información nos pueden dar. En fin. Hola, buenas Hola, tardes, ¿qué ¿qué tal, tal? doctor? ¿Cómo ¿Qué estamos? pasó? Buenas tardes. Bien, Bien, aquí estamos. me alegro. Tal va todo. Bien. Eh, Doctor, hemos hablado en alguna ocasión. Si quiere, puede presentarse por aquellas personas que estén por aquí, que nos escuchen y no le conozcan todavía, y luego ya si Sí. quiere empezamos a hablar Muy bien, bueno, pues me de llamo los Iván test. Jiménez Peralta y soy director de la Clínica de Fertilidad UR Mediterráneo, que parte del grupo UR Nacional. Y bueno, pues Ujú. Rosa me ha propuesto hablar sobre los test de prenatales y vamos a ello. Entonces, Sí. A ver, doctor, cuéntenos, porque ahora parece que se oye mucho hablar de esto de los test prenatales no invasivos. ¿En qué bueno, consisten? pues ¿Para para qué situarnos sirven? voy a hacer una breve introducción porque bueno, yo además de reproducción me dedico al diagnóstico prenatal. Entonces, realmente he experimentado personalmente y profesionalmente todos estos cambios. Inicialmente, para hacer el diagnóstico prenatal, que básicamente es ver si el bebé viene con alguna anomalía o alguna alteración que pueda afectar luego a su desarrollo, pues inicialmente se hacían unos Sí. análisis de sangre a la madre, a la mamá, y ahí las tasas que había de detección pues eran muy bajas. Realmente, digamos, había muchos casos, muchos falsos positivos y falsos negativos. Es decir, que en muchos casos a lo mejor que el test salía normal, luego había posibilidad de que hubiera alguna anomalía, y en otras ocasiones en las que el test era anómalo, pues, o mejor dicho, salía alterado, pues luego resulta que era un bebé normal, y eso hacía que se sometiera a amniocentesis y a pruebas invasivas que en alguna ocasión, pues, incluso podía llevar al, al que el embarazo se interrumpiera digamos, por una complicación de la amniocentesis o porque se abortara, ¿no? Como complicación de la técnica. Posteriormente Ajá. se desarrolló un protocolo de forma que combinábamos lo que es el análisis de sangre con ciertos parámetros que se estudiaban en la ecografía, y esto pues mejoró mucho la técnica en el sentido que la tasa de detección fue mucho más alta, con menos falsos negativos, menos falsos positivos. O sea, se mejoró mucho de forma que se hacían menos amniocentesis innecesarias y se detectaban más anomalías, pero en ningún momento, digamos, hasta el punto de decir que era una prueba con la que se podía estar tranquilo al 100%, digamos, porque siempre había entre un 12 un 15% de casos que no se detectaban. Con el test prenatal lo Ajá. que hemos conseguido es una detección, no llega al 100%, pero estamos hablando del 99,5%, o sea, prácticamente casi un 100%. O sea, que 100% no es un 100%, pero Me- casi, casi. Realmente, cuando uno puede, o sea, los resultados de esta técnica son extraordinariamente fiables. Sí, bueno, Sí, sí. perdona Rosa, no sé. Ah, sí, 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 sí. No, no, no. Bueno, digo Sí, porque yo estamos creo hablando que del test no invasivo. ¿Y esto test no invasivo qué quiere decir? Bueno, pues que mientras que antes, como hemos dicho, había que hacer amniocentesis, cuando se había un riesgo alto, aquí lo que hacemos son muestras de sangre de la madre, de la mamá. Y hay que ver qué obtenemos de esas muestras de sangre. Pues lo que obtenemos son células fetales que se desprenden o de la placenta, porque la placenta es un órgano fetal, aunque mucha gente no lo sepa, es un órgano que el feto pierde cuando nace. Entonces, las células de la placenta y algunas células fetales que pasan al torrente sanguíneo de la madre, esas células se analizan, se ve que de esa manera podemos determinar si realmente hay un riesgo alto de una anomalía o no. vale. Ujú. Sí, 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 claro, sí, sí. ¿Me escucha, No, doctor? es que no, Sí, nada, le nada, iba, perdona, sí, Rosa, dígame. dime. Sí. Te iba a preguntar, ¿en qué momento se hace estos tipos de test? Y
¿A qué Sí, personas bueno, se pues les mire, puede este tipo de recomendar test hacerlo? realmente es fiable a partir de la semana 10 de embarazo, ¿de acuerdo? Indicaciones tiene muchas. Ujú, ¿Vale? Para empezar, hoy en día, digamos, la indicación está en aumento, pero sobre todo porque, como sabemos, la edad de la maternidad está aumentando. Y también sabemos que con la edad, pues el riesgo de anomalías fetales y de alteraciones, pues aumenta también. Con lo cual, yo diría que realmente a partir de cualquier mamá a partir de 35, 36 años, pues le puede aportar una gran seguridad y confianza y de que su embarazo va bien y va progresando adecuadamente. ujú. Eh, Creo, doctor, que hay varios tipos de test, ¿no? Que no todos Sí, analizan lo bueno, mismo. hay distintas técnicas, ¿de acuerdo? Básicamente lo que consiste es en ver, digamos, el material genético del feto, ver en qué proporción está, si el número es muy, digamos, por ejemplo, cuando queremos analizar un cromosoma en concreto, para detectar, por ejemplo, vamos a poner en el caso del síndrome de Down. El síndrome de Down consiste en que en vez de haber dos cromosomas 21 hay tres. Con lo cual, ahí lo que se mira, por ejemplo, lo que se detectaría es que la cantidad de material genético del cromosoma 21 está muy aumentado con respecto a lo que sería la población normal. Ajá. Otras veces lo que se hace es, digamos, lo que es el material genético que se extrae y amplificarlo, digamos que es como hacer muchas copias para poder estudiarlo bien. Algo que, digamos, no se conoce porque quizá tenga menos relevancia es que realmente igual que estudiamos lo que es el material genético del feto, también se puede estudiar con estas técnicas el material genético de la madre. Lo que pasa es que realmente hay otras técnicas que son más sencillas, pero a fin de cuentas es extraer células y estudiarlas. Ajá. ¿Y cuántas enfermedades puede Bueno, detectar pues mire, este test? normalmente los paneles que hay, paneles, digamos, al grupo de pruebas que hay, ¿no? Los básicos Ujú. se limitan a lo que es los cromosomas sexuales, X e Y, 13, 18 y 21, ¿de acuerdo? Pero luego, según qué panel, digamos que eso está en función de qué laboratorio o qué centro lo haga, pues nosotros podemos detectar hasta 38 enfermedades distintas, ¿de acuerdo? Nuestro grupo UR realmente tiene una unidad de genética que es quizá de las más completas o más avanzadas de España. Y tenemos Y eso si la unidad de ujú, genética Vista Hermosa, y ahí podemos detectar hasta 38 enfermedades distintas por medio de esta técnica. También, aunque esto está un poco menos desarrollado, en enfermedades, digamos, que son un poco menos frecuentes o lo que comúnmente llamamos como enfermedades raras, si se va buscando una en concreto, se puede determinar también. Es decir, que en un análisis general, que digamos, el que sería una embarazada simplemente para su tranquilidad y para reducir riesgos, pues obviamente no se puede pedir todos los cromosomas, todo el genoma, porque eso sería, bueno, no tendría fin. Pero si hay un cromosoma en concreto que para el que, por ejemplo, si esta mujer es portadora de una enfermedad en concreto y que sabemos qué gen es, o qué porción de cromosoma, mejor dicho, pues ahí sí podemos, por ejemplo, afinar y ir a por este cromosoma, a detectarlo. ujú. Perfecto. Y doctor, le iba a preguntar, una persona, una pareja que quiera Sí. hacerse este tipo de test, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo Bueno, lo pues tan solicita? sencillo como ir al laboratorio. Hombre, yo le aconsejaría primero consultar con un especialista, ¿de acuerdo? Porque, digamos, le puede asesorar realmente si en su caso qué tipo de test es el que mejor le va, si realmente le va a ser, Ajá. le va a ser rentable en cuanto no me refiero económicamente, sino que realmente los resultados le van a aportar algo o no. Aunque la mayoría de veces, como digo, si realmente aportan ginecólogo o con el centro de reproducción donde estén acudiendo y él le guiará, pero que realmente estos test ya los tenemos disponibles en muchos laboratorios y la diferencia, digamos, entre unos test y otros es que igual que hay algunos que son más básicos, hay otros
digamos que Mm. obviamente todo también económicamente también tiene repercusión esto, ¿no? El que sea uno más sencillo, ¿no? Pues igual que hay unos más básicos, también hay otros que son mucho más completos, que buscan muchas más enfermedades. Y te digo porque un profesional también le puede indicar más si realmente le merece la pena, uno más básico o uno más, más completo, digamos. Dependiendo Claro, de sus circunstancias, ¿no? Pero me refiero a que, por ejemplo, en el grupo UR pueden acceder a estos tipos de test en cualquiera de las clínicas del grupo UR o contactan directamente con sí, UR Mediterráneo sí, pues, vamos, o puedes cómo. contactar, lo mejor realmente es preguntar por el, depende de la ciudad o la localidad donde sea, preguntar por el centro de la UR de esa ciudad. Por ejemplo, en el caso de Almería, pues sería en la unidad de reproducción del Mediterráneo. Allí tenemos facilidades para extraer la muestra, también asesorarle y mandar el estudio a la unidad de genética Además, para procesarla. ah, sí. Estaba yo pensando, doctor, ahora hablando así de los test y demás, ¿podrían estos test ser un sustituto, por así decirlo, o al diagnóstico genético preimplantacional o no? Bueno, vamos a ver. Yo, no, no, A lo no, mejor es una no, para nada, pregunta no. loca la que estoy Me haciendo. parece una gran La pregunta. Vamos a ver. Yo creo que no es un gente- sustituto, porque bueno, un test prenatal, estamos hablando de una mujer que ya está embarazada, ¿de acuerdo? Y que debe estar una anomalía. Con un test, digamos, preimplantacional, digamos, estamos evitando, digamos, transferir embriones que sabemos que no van a implantar. Con lo cual, aunque siempre es traumático y es frustrante el que un ciclo que no funcione, en que no hay implantación, pero creo que el estrés y el trauma no es el mismo que de alguien que, digamos, que lleva, por ejemplo, 10 12 semanas embarazada y entonces cuando descubre que su embarazo no va bien. Igualmente son Claro, complementarios, es decir, que incluso también se aconseja en parejas que han sido sometidas a un test genético preimplantacional, si lo complementan con un test prenatal no invasivo, pues digamos, la seguridad es todavía mayor de que, sí, sí. Entonces, pues bueno, mayor. también depende bueno, de la seguridad, digamos, la confianza que quiera la pareja o la mujer, pero, pero pueden ser complementarios, sí. Sí, hombre, digamos, doctor, que podrían ser Exactamente, como complementarios, ¿no? Alguien que quiere llegar casi al límite del riesgo cero, porque el efectivamente. riesgo cero nunca existe, es todavía humanamente imposible, ¿no? Por decirlo, pero sí que alguien que quiera aproximarse al riesgo cero podría Sí. complementar uno con el otro, ¿no? O sea, el primero el diagnóstico genético preimplantacional, posteriormente al embarazo Claro, el bueno, test igualmente, prenatal, en ¿no? cuanto ahora que me dices tú lo del riesgo cero, una cosa que sí hay que explicar es que, claro, todos estos test son para detectar anomalías de origen genético. Es decir, que luego, desgraciadamente, en Claro, cualquier embarazo pueden aparecer otras alteraciones sin ningún origen genético, que eso obviamente no se va a detectar. claro. O sea, estas son para anomalías en los cromosomas, Efectivamente, por así decirlo, efectivamente. ¿no? Eh, Sí, pero hay otro tipo, por ejemplo, una No, espina bífida claro, no lo una podría detectar, cardiopatía, por ¿no? ejemplo, claro, una alteración renal, todo lo que no tenga un vínculo, digamos, o un origen genético, pues en ese caso, eso la única forma de detectarlo es por ecografía, luego, una vez que el embarazo va progresando, ¿no? Ujú. Doctor, nos preguntan, dice, desde el punto de vista genético, ¿hay alguno más que complemente el panel de enfermedades recesivas, por ejemplo? Mm, Perdón, perdón, es que no he entendido la pregunta. Ah, bueno, la veo aquí. Sí, que si desde el punto de vista genético hay algún otro test más que complemente el panel de enfermedades recesivas, por poner un ejemplo. Bueno, pero vamos, el panel de enfermedades recesivas digamos, sobre todo para detectar si alguien Mm, algún miembro de la pareja es portador de alguna enfermedad recesiva. Realmente, ya digo que la enfermedad recesiva en estos paneles no es difícil detectarlo, a no ser que se vaya, digamos, que se apunte, digamos, a esa enfermedad en concreto. ya, Sí, vale, o sea que habría que buscando, ir exactamente. a buscar una.
que la pareja diga, tengo este tipo, creo que soy portadora o portador de esta enfermedad, vamos a buscar directamente esas Exactamente, empresas que aunque, puedan aunque sí es verdad ofertar, que ¿no? en el panel, por ejemplo, que tenemos en el grupo UR, sí como he dicho que hay hasta 38 enfermedades que se pueden detectar, pues también en algunos casos se pueden también detectar, pero digamos no está tan desarrollado como para detectar con el 13, 18, 21, X6. Mm. Doctor, me quedo pasmada porque siempre termino aprendiendo algo nuevo. Acabas Sí, de sí. hacerme una pregunta que me deja así como un poco solo. Dice Silvia, ¿te ofrecen ya test West Whole Exome Sequencing prenatales? ¿Es posible hacer ya secuenciación completa del genoma? Pues eso un poco viene a colación de lo que he explicado antes. Es que hacer, digamos, un estudio de todo el genoma, primero que sería, digamos, una labor pues, hercúlea, ¿no? Quiero decir, eso es prácticamente interminable. Y luego que realmente eso sería, Ya, por lo menos ahora sería económicamente, yo creo que sería inasumible para nadie, ¿de acuerdo? Además de que y técnicamente ya, pues sería que decir, un consumo de medios tremendo. Es que el genoma, bueno, secuenciar el claro. genoma entero qué decir, en una persona en particular sería interminable, sí, sí, sí. Complicadísimo, ¿no? E Claro, claro. interminable, ¿no? Por eso que decimos que siempre se nos Exactamente, puede sí, sí. escapar algo, ¿no? Por Es eso tan digo que eso. infinito, ¿no? Quiero decir que Que sí, de forma experimental, por escapará. supuesto, que se puede hacer y seguro que se hace, pero ya a nivel, digamos, para el público, no. Y las denominadas enfermedades raras también pueden ser posibles estudios, ¿se Sí, pueden como digo, detectar o sí, no? en algunas de ellas, si realmente sabemos qué enfermedad es la que queremos detectar, sabiéndolo, sí podemos buscar ese fragmento de cromosoma que codifica esa enfermedad para ver si está presente en la muestra. Sí, En la muestra, ¿no? O sea, si por ejemplo hemos tenido alguien en la familia que ha sufrido una enfermedad como puede ser sí, el ELA, ¿no? Podemos hacer para saber si ese, bueno, si ese embrión o ese efecto puede tener, ¿no? exactamente. Arrastrar la enfermedad, ¿no? Sí. Vale. Eh, también que de alguna manera esto sustituye un poco a la prueba esa, La como comentabas amniocentesis. al principio, la macentesis, ¿no? Que da, da, buenos resultados, ¿no? Pero Sí, es pero vamos, bastante invasiva, no la ¿no? sustituye del todo, porque eh, esta técnica lo que hace, como digo, como he explicado antes, es, digamos, detectar la cantidad de ADN fetal que hay en la sangre. Digamos, o digamos, si por ejemplo, sea una trisomía, o sea, tres cromosomas en vez de dos, detecta que hay un exceso de material genético, ¿no? Un exceso de cromosomas, por decirlo. Pero esto, igual que una técnica Sí, que es muy, muy, muy fiable, pero como he dicho antes, muy fiable, que es que un 99,x. Se puede poner 99,5, 99,7, 99,8 según donde se busque, pero no al 100%. Entonces, porque a fin de cuentas es un cálculo de riesgo. Cuando se, ya, cuando, digamos, cuando el test sale negativo, es normal, pues uno puede estar muy tranquilo. De hecho, no se aconseja hacer nada más, ¿de acuerdo? Pero si sale positivo, sí se aconseja en esos casos confirmarlo con la miocentesis. Pero bueno, y ahí sí es verdad que estamos hablando de practicar una prueba invasiva, pero bueno, pero digamos, le vamos a practicar con cierto razonamiento. En el sentido es que ya estamos hablando de un riesgo altísimo de que haya una anomalía. Entonces, ya. Sí, sí. Bueno, es una gran oportunidad, ¿no? El poder primero probar con claro, el test. Si te sale negativo, ya no hay que pasar a la segunda prueba, porque anteriormente todas íbamos, o bueno, muchas decidíamos pasar por la mecentesis claro. porque no teníamos De mayor hecho, no información, sé, pero ¿vale? si yo creo que hoy en día se hacen el 5% de amniocentesis de las que se hacían antes. Sí, muchísimas menos Que porque se son hacían, muchos sí. casos que antes directamente iban a la amniocentesis o a biopsia corial, pues hoy ya se realiza este test y con eso se descartan muchísimas. Y no por eso
sino al contrario, o sea, se detectan más anomalías que antes. O sea, que no es que por eso se nos pasan por alto, ¿no? Claro, sí, sí, no, me imagino que todo lo contrario, que se asegura mucho más, pero es verdad que hace 20 años eh, yo me hice la metástasis porque era la mayor información que podíamos tener al respecto. El test también, porque ahora me acabo de acordar yo que la miocentesis Sí, sí, determinaba el claro. sexo del bebé. También, El test también lo también lo dice, detecta. Sí, sí. también lo detecta, o sea que a la 10ª Efectivamente. semana podemos saber Claro, porque el sexo, ahí lo que se ¿no? busca O es pues, sea, está, la proporción que hay de cromosoma X o cromosoma Y. Y en función de eso se puede detectar, claro, claro. se puede detectar el test. Muy bien, doctor. ¿Y alguna cosa más, alguna característica que nos quiera contar del test o por qué hacerlo? ¿Son No, excesivamente caros? No, ¿verdad? todo depende del tipo de panel, que es decir, creo que un panel básico, pues al torno a los 450, 500 euros, y lo que es el ampliado, que en el que ya se vienen pues todas más enfermedades, pues en torno a 700, 750 euros. Varía un poco, ¿no? En función Son más. del laboratorio que lo haga, pero por ahí más o menos. Sí, no, no, es bastante asumible el precio, Hombre, no es una cosa hay, desorbitada. Si queremos, hay cierta seguridad ¿no? que realmente no tienen precio, ¿no? Exacto, yo digo, vamos a ver, yo soy consciente de que el cero, como le decía, no existe, ¿no? Y que, bueno, puede venir en el mundo cosas Claro, que no contemplaba, ¿no? Pero cuanto más me aproxime y más me tranquilice, yo soy de las que pienso que es un dinero muy bien invertido. sí, 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 Eh, totalmente de creo acuerdo. Sí. que, sí, que muchas veces malgastamos el Sí. dinero en otras cosas que no. Hoy hablamos también sobre el tema de que nos aseguramos muchas cosas en la vida, como es la casa, el que no nos roben, el coche y tal, y muchas cosas que tienen que ver con nuestra salud o con nuestra fertilidad, eh, nos da como más pereza Sí, o somos más reacios quizá a porque invertir. Quizá porque son bienes menos tangibles. Yo pienso a veces que por eso son bienes como menos tangibles y menos materiales y por eso a veces se da menos valor por eso, ¿no? Que a lo mejor un coche si lo estás viendo es algo físico, pero que Claro, es curioso porque socialmente, ¿no? Porque no ponemos pegas a asegurar el domicilio, a pagar dinero por asegurar un coche y cuando tenemos que sacar un seguro médico o algún simplemente la sí, vitrificación de óvulos o cosas que no, pues como que de repente es como, uff, pero si estamos asegurando todo, nos hemos asegurado hasta las vacaciones y luego resulta que no aseguramos lo más sí. importante, ¿no? Que es nuestra salud, ¿no? O la salud de los hijos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Como quizás sea por costumbres también sociales y como dice, bien no estamos acostumbrados a asegurar esas cosas que no No, son tan incluso, vamos, tangibles, ¿no? Porque sí, creemos pero es que incluso como está pasando también, incluso dentro de la medicina, con el tema, por ejemplo, de la estética. Yo veo en la consulta pacientes que, por ejemplo, que no le importa gastarse lo que haga falta en técnicas estéticas y luego no sé, en técnicas que son realmente para la salud, pues ya ahí ponen reparos. ¿No? sí, efectivamente, o sea, hay gente que, bueno, pues no pone ninguna pega a pagar 9.000 euros por una operación estética o Sí, una abdominoplastia o alguna cosa de estas, ¿no? Luego, vitrificar los óvulos por mil y pico o un test, pues se echan las manos a la cabeza y dices, pero por Dios, sí, 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 si pagaste por una operación de pecho 6.000, o sea, entonces, no sé, bueno, quizás será que tengamos que darnos una vuelta socialmente seguramente sí. a los valores, ¿no? Y a la importancia de las cosas, ¿no? Y dejar de valorar tanto lo material y más lo humano o la salud o lo espiritual. Es cuestión de, Sí. a lo mejor, de tiempo, ¿no? Que vayamos a ese concepto. Doctor, no sé si me queda algo en el tintero sobre los test. Mira, Creo quizás que lo se hemos me tratado ocurre todo. porque que a veces puede haber dudas sobre si estos test se pueden realizar en embarazos gemelares. Y la respuesta es sí. Sí, 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 sí. sí, se pueden perfectamente, ¿no? Sin ningún problema.
Sí, detecta exactamente. a ambos bebés, ¿no? La situación, ¿no? Pues yo creo que con esto hemos tocado más o menos todos los, con respecto al test prenatal. Creo que es muy importante hablar de ello, se habla muy poquito, se conoce Sí, mucho la mecentesis, muchísimo. Claro, claro. llevamos hablando muchos años, ¿no? Se conoce muy poquito sobre los test prenatales no invasivos, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a hablar de ellos para que, bueno, creo que yo digo que es una inversión mínima que te da cierta tranquilidad y cierta garantía bueno, de que el bebé va a Sí, venir yo además con estoy salud, ¿no? convencido que en un futuro serán rutinarios, ¿no? Serán como parte de las pruebas de cualquier embarazo. Sí, sí, sí. Yo también lo creo. Y más nosotras las madres solteras, que siempre estamos un poquito más preocupadas por ello, ¿no? Porque al final Claro, somos solo uno exactamente. para tirar del carro, ¿no? Yo creo que nosotras no deberíamos, cuando nos planteamos acudir a un tratamiento de reproducción asistida o un embarazo, yo creo que deberíamos contemplar esta Pues sí. posterior inversión también, ¿no? En fin, doctor, que muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotras Nada. aquí esta tarde y Pues dedicarnos nada, este espacio para hablar de encantado. algo tan Muchísimas gracias importante, a ¿no? vosotras. Vale, Pues pues muy nos bien. vemos en otra ocasión. Un saludo. Adiós. Gracias.